Cuando hablamos de abuso sexual infantil, es importante primero definir qué es el abuso infantil, porque hay muchos tipos de abuso que muchas veces los padres o los representantes de los niños lo pueden hacer consciente o inconscientemente. Y hoy que vamos a tratar de incentivar a ser guardianes de protección, no puedo pasar por alto definir qué es el abuso infantil. Entonces hablamos de que esto es un daño o un maltrato intencional hacia un menor de edad, donde se puede maltratar físicamente, psicológicamente, puede haber negligencia también emocional y caemos pues también en lo que es el abuso sexual infantil. Digamos que voy a hablar de esto porque son los más comunes a nivel de consulta psicológica. Entonces hablamos de maltrato físico cuando una persona comete de manera deliberada un acto que agrede la integridad física del niño, y esto involucra todo lo que es golpes, patadas, mordiscos, empujar al niño, puñetones. Entonces todo esto agrede de manera física al niño. Cuando nos vamos a ese maltrato psicológico, que dentro de esta actualmente incluyeron todo lo que es la parte de agresión verbal. Correcto. ¿Sí? Que esto también lo di en un taller, lo que es el poder de las palabras, pero acá entra todo lo que es ese ataque directamente a la autoestima y al bienestar emocional del niño. Es cuando los padres o las personas atacan verbalmente al niño con palabras hirientes, lo devalorizan, lo rechazan, lo aíslan, no le dan tampoco digamos esa atención emocional que el niño requiere. Y cuando nos vamos ya a lo que es el maltrato, a la negligencia o al abandono, aquí es cuando no se proporciona vestimenta, comida, atención. Atender esas necesidades básicas de esos niños o adolescentes. Necesidades higiénicas, atención médica, atención dental. Entonces fíjate que hay muchas maneras de agredir a un niño, de maltratar a un niño, y que esto va a traer muchas consecuencias pues en su vida de adulto. Y cuando nos vamos ya a lo que es el abuso sexual infantil, pues hacemos referencia a toda actividad sexual con un niño o con un menor de edad. El abuso sexual infantil se puede dar de un adulto, entre un adulto y un niño, entre un adolescente y un niño, y entre un adulto y un adolescente, con y sin consentimiento. Pero siempre el culpable va a ser el agresor, porque tanto ese niño como ese adolescente no tiene la capacidad y el nivel madurativo para tomar decisiones. Y es que esta es una de las estrategias del agresor. Dijiste algo interesante que me puso aquí pensativo. Mencionaste con o sin consentimiento, es decir, que a pesar de que exista consentimiento, ¿es considerado un abuso? Totalmente, totalmente. Y es que esta es una de las estrategias del agresor, hacerle ver a la víctima que esto es un juego, o manipularlo de alguna manera para que el niño se sienta como que debo hacerlo o tengo que hacerlo, y que muchas veces el niño no tiene conciencia de que está siendo abusado. Supuesto. Y obviamente al estar conectado a la sexualidad con una fase placentera, muchas veces el niño puede creer de que como yo me lo disfruto, entonces yo estoy permitiendo esto. O cuando el adolescente cree que porque tiene 14, 15 años ya yo puedo tomar decisiones y yo quiero estar con una persona que me triplica la edad, entonces yo no estoy siendo abusado. Por eso te lo comento. Un abuso sexual infantil. Excelente. Ahora, bueno, realmente esto es un error de concepto, e incluso las víctimas muchas veces lo pueden ver así, de que como no llegaron a la penetración, entonces yo no sufrí un abuso sexual infantil, y es totalmente incorrecto. Los tipos de abuso sexual infantil es de contacto físico y sin contacto físico. Entonces cuando hablamos de contacto físico son los besos, las caricias, la masturbación, la penetración ya sea anal, oral o vaginal, ¿sí? Frotar los genitales, la prostitución. Entonces cuando hablamos de esa penetración, aquí es donde las personas ya más hablan de que fui obviamente violado o abusado. Pero también tenemos de sin contacto físico, que involucra ¿qué? El exhibicionismo, la masturbación frente a la víctima, la exposición a material pornográfico, filmarlos, tomarles fotos, hacerles llamadas telefónicas, de alguna manera pues acosarlo. Muchas veces la víctima también, el agresor tiende a poner pornografía para que el niño se excite. ¿Qué características tienen estos agresores? Mira, el 97% de las víctimas conocen a sus agresores. Y aquí lo estaba diciendo ahorita acá en el en vivo que tengo también por Instagram. Es impresionante muchas veces o conmocionante darnos cuenta de que el agresor está dentro del mismo núcleo familiar o social en el que el niño se desenvuelve. Incluso padres, lamentablemente. Totalmente. Entonces, ¿quiénes pueden ser un agresor? Todos. Hermanos, abuelos, tíos, primos, vecinos,
desconocidos, inclusive también mamá y papá. Entonces a los niños hay que enseñarlos a cuidarse desde edad temprana hasta de la propia figura principal como madre y padre. A los niños hay que enseñarles a tener límites con su cuerpo, a que ellos mismos aprendan a hacer sus áreas genitales y que solamente mamá y papá, bueno, podían tocar cuando estaban en edades muy tempranas, pero ya a cierta edad el niño tiene que aprender a bañarse y a higienizarse por sí mismo, tener autonomía. ¿Qué características tienen estos agresores? Porque muchas veces decimos, bueno, pero es que ¿cómo pudo ser él? Yo tenía confianza en él o en ella y mira lo que sucedió. Siento que tienen esa personalidad que envuelve, manipuladora, que de repente la persona no se va a imaginar nunca que él o ella fuese capaz de hacer daño a mi hijo. Y es que hay que quitarnos este error de concepto de que el agresor siempre es un loco, una persona con un trastorno mental, una persona que va a andar en la calle, no sé, que tú lo puedes identificar fácilmente. La mayoría de estas personas son personas comunes que están dentro de la familia. Por ejemplo, imagínate el tío del niño. ¿Cómo se viste el tío del niño? ¿Cómo ves al tío del niño? Entonces, ¿cómo vas a identificar tú de que porque ande mal vestido o tenga ciertas características lo voy a identificar? Entonces hay otras cosas que hay que estar más atentos. ¿Cómo trata a tu hijo? ¿Cuál es el interés que muestra hacia tu hijo? A llevarlo, a traerlo, a buscarlo, a quedarse a solas con él, a regalarle cosas, objetos, dulces, a negociar con él, te doy esto, si haces esto, te doy dulces a cambio de esto. Entonces hay otros indicadores más importantes que se deben tener en cuenta al momento de saber quién es el agresor. El agresor tiende a manipular al niño de muchas maneras, y una de las cosas que se utiliza también es: si dices algo voy a matar a tu mamá, eso te iba a decir, papá, tienes que quedarte callado, o esto es un juego, vamos a vivirlo así. Por eso la psicoeducación de los padres es esencial para poder educar a ese hijo de qué hacer cuando está frente a esta situación. Bueno, mira, tenemos las señales físicas, por así decirlo, las señales de alarma. Y tenemos también los indicadores psicológicos. Por ejemplo, cuando nos vamos a lo que son las señales físicas, tenemos lo que es el sangrado, en este caso pues tanto en el niño como en la niña, porque el niño también puede sangrar pues por su ano. Tenemos lo que son las secreciones vaginales, molestias en los genitales. El niño puede mostrar también molestia al caminar, molestia al sentarse. Tenemos también lo que es rasgaduras. En la parte física podemos ver moretones, chupones, lesiones a nivel de los labios. Tenemos que observar también algunos hematomas a nivel del cuerpo. Entonces digamos que las señales físicas pueden ser más visibles, más evidentes. Entonces esto hay que tener mucho cuidado, pero no todo el tiempo el niño muestra, el agresor permite que se vean estas señales, pero a nivel psicológico hay otras señales importantes que hay que estar muy atentos, como se aísla del colegio o no quiere ir al colegio, cambia su comportamiento, tiene pensamiento suicida. El niño, el adolescente habla de no, mi vida no sirve, no tiene sentido, estoy triste y quiero morir. Hay conductas también como de cambios en el humor, o muy irritable o muy melancólico. Siento que es muy importante también estar, siempre lo comento, muy atento. Observar de repente cómo es la actitud que toma mi hijo ante ese agresor. Totalmente. Que ya estamos identificando y que muchas veces como padres forzamos a que lo salude, a que lo abrace, a que lo bese. Y bueno, y dentro de nuestro desconocimiento o ignorancia quizás no sabemos realmente lo que está pasando, y después esto nos lleva a sentir culpa, a sentirnos mal como padres. Totalmente. Por no haber hecho nada al respecto. Y el niño y el adolescente también puede mostrar conductas como no dejarse ver cuando se va a bañar, no dejar que lo toques, que lo abraces, que te acerques, querer hablar contigo. Muchas veces incluso ese adolescente puede mostrar como cierto rencor o rechazo hacia los padres por no darse cuenta de lo que está ocurriendo. Son muchas señales las que pueden mostrar. Si identifico que mi hijo está pasando por una situación, perfecto, o que algo ocurre, porque muchas veces, como te digo, no es tan visible que está siendo abusado, pero a nivel psicológico, como lo mencionamos anteriormente, pues hay señales que como papá me dicen: aquí está pasando está sucediendo algo. Entonces, lo más recomendable primero es escoger como el día y la hora en que yo voy a hablar con mi hijo, para que él se sienta cómodo, independientemente de la edad, independientemente de que sea un niño, de que sea un adolescente. Tienes que pautar ese momento donde tú te vas a dedicar 100% a tu hijo para poder abordar qué es lo que está pasando.
En segundo lugar, es importante que aprendas a escuchar a tu hijo, a que pongas atención a su tono de voz, cómo me está hablando, está titubeando, está nervioso, y que tengas también conciencia de cuál es el tono de voz que tú estás utilizando. Porque si el niño tú te vas a poner todo, pero cuéntame muchacho, ¿qué está pasando? No te quedes callado. El niño va a haber una comunicación abierta. Y va a sentir que lo que yo estoy haciendo entonces es tan grave que me van a pegar, me van a castigar o va a ser peor de lo que estoy viviendo. De un tío, de un abuelo, y si estos son los agresores, entonces es importante ese tiempo con ese niño a solas y con ese adolescente, si yo como mamá estoy identificando que algo está pasando. O también puede ser al revés, si es el padre el que piensa que algo está pasando, porque también hay madres abusadoras. Entonces esto hay que tenerlo bien eso también en cuenta. Es importante señalarlo. Exactamente. Como padres es sumamente importante aprender a escuchar y aprender a manejar lo que es las reacciones tanto verbales y no verbales. Sí, porque muchas veces cuando el niño va hablando de lo que está ocurriendo, pues el padre se pone muy alarmado, pero hijo, entonces lloramos, nos sentimos esto, entonces esto también puede cortar la comunicación. Entonces es sumamente importante mantener un estado de calma, cómo voy a dirigirme al niño, a saber escuchar y simplemente ir indagando más y más. Investigar. Y más, aunque esa respuesta del niño cada vez sea peor y sea más fuerte para mí. Si como papá yo siempre digo, no sabes canalizar tus emociones y no sabes tener regulación emocional y estás identificando que algo tan grave está pasando, primero asesórate con un especialista de salud mental para que aprendas a manejar tus emociones y puedas tener este contacto con el niño. Porque el niño o adolescente nunca va a ser el culpable siempre es el agresor. También fuiste tú o a lo mejor tú por ser linda, por coquetear, por cómo caminas, señores. Así sea adolescente, la manera como se viste, como camina, esto no es el motivo para que esa persona pues sea una víctima de un agresor. Siempre el culpable es el agresor. Aquellos padres que de repente no creen a sus hijos ese relato de que mamá, papá, me está pasando esto, alguien, como lo comentamos, un familiar, un conocido me está atacando mi integridad, me está afectando emocionalmente. Es común esto, que algunos padres no crean en ese verbatim de sus hijos. Es común, y es importante hacer saber que los niños y los adolescentes dicen la verdad, sobre todo cuando están hablando de este tipo de cosas. Eso es importante. Y que decir que está mintiendo o está manipulando no lo define usted como mamá y papá. Eso lo define un especialista a través de diferentes test, pruebas que se aplican al niño o al adolescente para saber si realmente está manipulando o si está mintiendo. Ni siquiera nosotros como especialistas en primer lugar podemos decir, no, él te está manipulando. Hay que evaluar, hay un proceso de evaluación. Y la mayoría de los chamos, cuando están siendo abusados, igual también cuando están pasando por una situación de suicidio, dicen lo que está ocurriendo. Y dicen lo que está pasando o lo que piensan hacer. Entonces, esto es una de las señales de alarma. Y si el niño está diciendo algo, está hablando mucho de sexo o de palabras que comúnmente se utilizan en el hogar, aquí hay que prender las antenitas y hay que hablar. La idea principal es que como padres se asesoren en cómo hablarle de sexualidad a mi hijo, que de verdad busquen esa ayuda profesional que les ayude a ustedes a regular emociones, en el estilo de crianza, pero también eso, pues informarse y empezar desde edades tempranas a inculcar lo que son los valores, cuáles son las cosas que te ponen en riesgo, qué se debe y qué no se debe hacer, dedicarle más a tu hijo tiempo de calidad. Recuerda que ser papá no solamente darle a tu hijo lo económico o que esté bien a nivel financiero, sino la parte emocional, estar presente, ser una madre y un padre presente. Tienes que estar pendiente dónde se desenvuelve tu hijo, quién es el entrenador, quién es el profesor, saber un poco más de él, generarle ese clima de confianza. Yo siempre digo que incentivar días específicos para hablar con tu hijo, no esperar a que algo tenerlo pase, en agenda. Un domingo me fui a comer helado con mi chamo, entonces vamos a hablar, cómo te fue, qué hiciste, qué pasó, a qué persona conociste. Entonces todo esto es de suma importancia. Y como siempre lo digo, promover lo que es la salud mental, señores. El psicólogo forma parte también de ese servicio que yo le tengo que ofrecer también a mi hijo, ¿ok? De eso que yo le debo proporcionar a nivel médico, no solamente llevarlo al médico, al neurólogo, al oftalmólogo porque tiene algo orgánico o algo físico. Señores, la salud mental es de suma importancia y se comienza a trabajar desde edad temprana. Entonces, seamos nosotros guardianes de protección y dentro de esa protección incluyamos lo que es la salud mental.